Hola, buenos días, ¿cómo están? ¿Qué tal María, John, Daniel? ¿Quién más está por aquí? Santiago, Dina, Sebastián, Carlos. Buen día, ¿cómo están? Bienvenidos a esta semana número 13. Vamos a hablar de lo que ocurrirá en las próximas semanas. Ustedes saben que lamentablemente tengo solamente un encuentro con ustedes y estos encuentros son todos de manera síncrona, así que vamos a aprovechar el tiempo para tocar algunos temas al inicio de esta clase. Quedan solamente la semana 14, la siguiente semana que estaremos viendo ya el penúltimo tema y la semana 15. Posterior a ello, el 14 de febrero ya está establecido por las autoridades en el ámbito de la coordinación académica de que iniciarán las evaluaciones del segundo parcial. La característica de esta carrera en modalidad híbrida es que las evaluaciones se los haga de manera presencial, así que espero saludarles, espero verles. Seguramente por esta condición en la que vive nuestro país se tomarán decisiones en la cual se establecerá de que sean presenciales o no. Bueno, de cualquier manera, yo estoy muy contento con el rendimiento de ustedes. No tendrán, creo yo, ninguna dificultad en aprobar esta asignatura sin la necesidad de recurrir a recuperación o pérdida de esta asignatura igualmente. Así que creo yo importante contarles que en esta semana, semana 13, se tocará justamente uno de los últimos temas que tienen relación a cómo la Constitución del 2008 y en un fenómeno del proceso migratorio que tiene nuestro país han influido justamente en estas características. María levantó la mano. ¿Qué pasó, María? Hola, buen día. Buenos días, licenciado. ¿Cómo Yo está? le tengo una pregunta. En relación al portafolio, ¿el portafolio tendría que ser de manera individual o grupal? Bueno, estimada María, las autoridades requieren que sean los portafolios de manera individual. Creo yo que al inicio les había explicado que hay una estructura que se tiene que presentar. El portafolio docente, que tengo que yo realizarlo, evidentemente ya lo tengo casi terminado, me faltan estas 2 semanas, calificarle sus actividades autónomas de acompañamiento docente, el PAE, etcétera, y a partir de ello incorporar el portafolio estudiantil. María dice, ¿lo hacemos individualmente o colectivamente? El pedido de la mayoría de docentes, creo yo, es de características individuales. Sin embargo, yo quiero que ustedes se organicen de alguna manera en la cual el portafolio estudiantil de la asignatura de Realidad Nacional y Diversidad Cultural en la carrera de comunicación sea colectivo. Es decir, ustedes organícense, faltan 2 semanas en la estructura establecida para la presentación del portafolio. Tomen los mejores trabajos en cada una de las semanas, lo incorporan al portafolio y me presentan. Uno por el curso está bien, estimada María. No hay ningún Ya, inconveniente. muchas gracias, No, licenciado. es mejor evitarles algunos actos, actividades extras, ¿no? Entonces, mejor ustedes se organizan, me presentan uno por el curso con la estructura determinada y yo lo presentaré a la coordinación para efectos de la evaluación justamente que tienen que realizarse en este ámbito. Hola, ¿alguien más había levantado la mano? Por favor, está abierta la posibilidad de que usted intervenga, el micrófono está abierto. Santiago, me parece que era. ¿Alguien? Licenciado, una preguntita. Hola, buen día, Tal Santiago, ¿cómo vez, está? buenos días, docente. Tal vez alguna directriz, algún modelo que debamos seguir para hacer este portafolio. ¿Está eso Sí, subido tal vez en la plataforma? sí, hay una estructura, Santiago, para realizar los portafolios. Hay un modelo que tienen que seguir tanto en el fondo como en el formato. ¿No les han trasladado todavía este portafolio por parte de coordinación? Bueno, algunos dos docentes creo que sí. Es el Creo que mismo, sí nos es dan. el mismo para todas las asignaturas, ¿no? Entonces, como yo no les estoy pidiendo individualmente, sino uno por todo el curso, podrían ustedes organizarse y trasladar las actividades que han realizado en todas las semanas, en las 15 semanas, con los PAEs, incorporarles al portafolio y me entregan tranquilamente hasta la fecha en la cual tienen que rendir la evaluación. Sí, es una condición obligatoria que lo puedan hacer hasta esa fecha, ¿no? Entonces, con la estructura que tiene Santiago de las otras asignaturas, se aplica también a esta, no lo haga individualmente, sino haga con sus compañeros
y me presentan el día del examen y así yo lo puedo subir, delante de ustedes lo subo a el espacio virtual. Hay un Drive en el cual tenemos que cumplir con esta obligatoriedad, portafolio estudiantil, y bueno, nosotros los profesores también es un lío a fin de semestre tener que presentar nuestros portafolios, una serie de informes, mejor ni le cuento que ya me da dolor de cabeza. Así que tranquilo, Santiago, con la misma estructura, la misma forma, me presentan uno por esta asignatura, no hay ningún inconveniente. Gracias, licenciado. No, por favor, evitarles tareas extras. ¿Alguna otra cuestión que quieran absorberla antes de iniciar con este tema? ¿Nadie? Buenos días. Buenos días, Hola, licenciado. Mario, ¿cómo anda? ¿Todo bien? Licenciado, buenos días. Ah, Ricardo Eh, era. ¿Cómo está, Ricardo? Buen día. sí, bien, gracias, licenciado. Una preguntita. ¿Enviamos a su correo institucional o al personal? ¿Le gusta, licenciado? ¿Qué me va a enviar, Ricardo? El portafolio, Bueno, ¿quién es el presidente o la presidente de curso? el compañero Luigi. Ya. Buenos días, licenciado. Buenos días, Hola, licenciado. ¿qué tal, Luisi? ¿Cómo anda? ¿Todo bien? Bien Eh, positivo siempre, licenciado. Luigi es el representante de ustedes frente a mí, así que Luigi va a tener la gentileza de que una vez que tenga el portafolio consolidado de esta asignatura, me envía el correo institucional. Ya les dije, es uno por el curso, porque lo contrario, si quieren enviarme cada uno de ustedes el portafolio individual, yo no tengo ningún problema. Mándenme al correo institucional y yo lo recibo, no hay problema. Yo les planteo para efectos de coordinación, para efectos de evitar que ustedes puedan hacer una tarea duplicada, triplicada o individualmente, uno por el curso, me parece que está bien, pero como ustedes quieran, si quieren de manera individual, revertimos la decisión y lo hacemos así. Luisi. Buenos días. Sí, licenciado, en todo caso, ya tenemos ya la coordinación para todas las materias en cuanto a este tema del portafolio. Lo vamos a hacer uno solo y obviamente lo voy a enviar a su correo, licenciado, para que usted nos pueda indicar si cumple o no cumple los lineamientos, si hay algo que ajustar, alguna situación. Entonces ya los compañeros tienen conocimiento de cómo se está trabajando y lo vamos a trabajar tal cual como hemos venido haciendo de las otras materias. Entonces, Chévere, Luisi. tranquilidad, ¿no, licenciado? Ujú. No, chévere, mejor. Yo pensé que había conflicto dentro del curso y No, 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 para nada. que querían presentar individualmente. Vea, más trabajo para ustedes. Yo realmente no tengo problema en ese tema, pero el portafolio hay que entregarlo. Nosotros en cada una de las asignaturas no tienen idea la cantidad de informes que tenemos que presentar. Una estadística del entorno virtual. Por eso desde el primer día les sugerí, les dije, miren, el entorno virtual es el espacio que tienen ustedes para mostrar la participación en cada una de las asignaturas. Tienen que estar permanentemente ingresando, tienen que entregar las actividades autónomas de aprendizaje experimental, todo en el entorno virtual. Y les voy a mostrar al final el informe en el cual, lamentablemente o ventajosamente a los que sí participan, la estadística muestra que no han utilizado el entorno virtual. Y esta es una forma de evaluación que tienen los coordinadores, que tienen quienes nos evalúan el entorno virtual para ver si se ha utilizado o no la herramienta, entre otras que tienen para evaluarnos. Entonces, al final del semestre no tienen idea cómo nosotros, los profesores, tenemos que entregar un montón de insumos que nos permiten o les permiten a las autoridades evaluarnos. Así que sí, el entorno virtual es uno de ellos. Hay que entrar al entorno virtual, descargarse los recursos, hay que mostrar las evidencias que ustedes nos van entregando en cada una de las semanas. Bueno, increíble. Ustedes estudien, hagan sus tareas, hagan el portafolio y creo que más allá de eso, por supuesto, no se les puede exigir porque esta modalidad híbrida en realidad da la responsabilidad de que la mayor parte del trabajo que tienen que realizar de manera académica es de ustedes. El profesor tiene que, por supuesto, preparar todos los recursos, planificar el sílabo, planificar cada una de las unidades y los temas que se van tocando. Esta clase, como saben, está siendo grabada, como todas las clases. Tengo que calificar sus actividades que son planificadas también. Entonces, es mucho más complejo que vernos todos los días en clase presencialmente, vernos las caras, compartir socialmente, aprender
conjuntamente, etcétera, ¿no? Es bastante complejo esto de la modalidad híbrida cuando no se entiende que las herramientas tecnológicas que están disponibles se las tiene que usar permanentemente. Entonces, al inicio de esta clase, de manera síncrona, no tenemos otro momento para vernos, evacuamos el tema del portafolio, uno por toda la clase, por toda la asignatura. La evaluación empezará el día miércoles 14 del segundo parcial, las evaluaciones. Vamos a esperar el horario que nos establezcan por parte de la coordinación. Veamos si es que es presencial o si es que lo van a hacer virtual. De mi parte, ustedes saben, no tengo ningún inconveniente. De hecho, ya está la evaluación en el entorno virtual, solamente hay que circunscribirle a la fecha en la cual está el horario, y si lo hacen virtual, por supuesto, tendrán que encender sus cámaras y será grabada también esta evaluación. De lo contrario, será un placer nuevamente saludarles y estar en un laboratorio de la Universidad Estatal de Bolívar. Empecemos la clase entonces. Esta es una unidad 4 que a mí me gusta mucho, que tiene relación a fenómenos que tienen que conocerlos ustedes. Ustedes son comunicadores, ven lo que está ocurriendo en nuestro país y no solamente es un ámbito de un análisis que se lo tiene que hacer de manera coyuntural política, que si el correísmo es el culpable, si el anticorreísmo no es el culpable, si es que en realidad este problema creciente de las organizaciones en un momento delictivas menores como pandillas fueron creciendo a ser organizaciones criminales, hoy catalogadas como organizaciones terroristas, tienen algunos elementos que deben ser analizados por ustedes como comunicadores, porque el día de mañana o hoy mismo varios de ustedes probablemente ya están practicando, están trabajando, les gusta la comunicación, les gusta estar en una radio. A mí me encanta estar en una radio. La próxima vez, que frecuentemente estoy 1 o 2 veces por semana acá en los medios de comunicación radial de la provincia en entrevistas, les voy a invitar para que participen también ustedes. Hay que tocar estos temas con los elementos que se los tiene que hacer. ¿Y qué elementos son requeridos para nosotros como académicos? Ustedes son universitarios. Tener los conceptos claros y una problemática que va mucho más allá de la cuestión de seguridad. Hemos hablado con ustedes y hemos dicho, el Estado ecuatoriano, como el Estado argentino, el Estado español, el Estado norteamericano, brasilero u otros, son estas instituciones que se crean a partir de la necesidad de que en un territorio determinado en el cual vive una población hay que crear instituciones, organizaciones que cumplan sus funciones. Entonces, mínimamente hay poderes o funciones que se fueron construyendo, función ejecutiva o poder ejecutivo, que es la máxima autoridad del presidente de la República, en nuestro caso, digo, en la realidad nacional ecuatoriana. Tiene un poder legislativo o Asamblea Nacional, en el caso ecuatoriano, que son representantes de cada una de las provincias que van a esta función para generar las leyes que se requiere que el país sean aprobadas para que puedan funcionar estas instituciones, para que nosotros como ciudadanos podamos saber a qué atenernos. Y hay una función judicial, por supuesto, que es la encargada de sancionar a quienes no acatan estas leyes establecidas. Ese fue el inicio del Estado moderno. 1830 se funda el Estado ecuatoriano, el argentino. Hay estados un poco más antiguos que se produjeron a partir de la Revolución Francesa, por ejemplo, 1779, en la cual, después de un régimen monárquico, un sistema feudal, que ya lo analizaron ustedes en los modelos y sistemas económicos, se plantea esto justamente, que es la democracia, cómo se tiene que trasladar el poder hacia el pueblo, y el pueblo a partir de un proceso electoral democrático a estas instituciones. En nuestro país, ustedes saben, hay dos poderes más: el Consejo Nacional Electoral, que se constituye en el garante, en el árbitro de los procesos electorales en un sistema democrático como el nuestro, y se creó desde la Constitución del 2008, por supuesto, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, como un mecanismo, como un instrumento, una herramienta que permita la participación, que instrumentalice la participación, la incorporación de la sociedad civil en la toma de decisiones, y por otro lado también se incorpora en el control social, ¿no? Entonces, esta configuración del Estado ecuatoriano se traslada a partir de una constitución.
¿Y qué es lo que les planteo en la clase de hoy en la agenda con esta introducción que he hecho? Es de que la Constitución y el proceso migratorio ecuatoriano tienen una articulación que nos lleva a analizar ciertas cuestiones en las cuales este marco normativo que genera el proceso de en nuestro país, del Estado ecuatoriano, de ir pensando cómo se tiene que, en todas las áreas que tiene pertinencia el Estado ecuatoriano, ir buscando soluciones hacia la problemática que tiene la ciudadanía ecuatoriana, hacia la necesidad que tiene el pueblo ecuatoriano. Y en ese ámbito, la Constitución y el proceso migratorio ecuatoriano se articulan a partir de visualizar ciertos avances que han existido. ¿Qué desafíos probablemente existen? Hoy vemos, lamentablemente, en información que pueden notarse en medios de comunicación a nivel mundial, medios de comunicación a nivel local, hay un nuevo proceso migratorio muy importante externo en nuestro país. Y ese proceso migratorio es preocupante porque no las familias abandonan su hogar, su comunidad, su barrio, su ciudad, por que quieren abandonarlo. Hay circunstancias de fondo que hay que ser analizadas, que tienen que ser analizadas bajo una perspectiva distinta. Entonces, en primer lugar, la Constitución del Ecuador marca un hito importante en la configuración del Estado ecuatoriano, me refiero a la del 2008, que es la última que se aprobó y que está vigente, y también en un proceso migratorio en el país. Hay que analizar estos avances que se ha tenido o no, hay que analizar qué desafíos ha tenido o no, si se han cumplido o no, y en esta clase, en esta presentación, justamente vamos a analizar aquellas perspectivas que en este contexto, de manera proyectada, futura, puedan emerger. Y por supuesto, ustedes, si quieren, alzan la mano, si quieren, prenden su micrófono y se incorporan al análisis de este tema, porque yo no creo que un comunicador deba no participar en procesos, por ejemplo, de análisis de cuestiones que están siendo coyunturales en nuestro país. Decía que es muy importante que ustedes tengan los conceptos claros, que los conceptos sean fundamentados como universitarios que lo son. En ciertas ocasiones, y me ha ocurrido a mí, da vergüenza ajena un poco hay resiliencia también cuando analizamos participación de actores políticos, de amigos, mucha gente que es invitada a medios de comunicación televisivo a nivel nacional o local en radios, etcétera, y vemos que realmente el discurso está ausente de elementos que permitan informar a la colectividad, que permitan evaluar y decir que esa autoridad o esa persona tiene un conocimiento de un tema específico. Y cuando vamos a un medio de comunicación y ustedes manejan algún programa político, informativo y otros, deben tener claro los temas porque de lo contrario, aunque no crean, hoy estamos, y más aún ustedes lo conocen, las redes sociales y otras pueden difundir información acerca de nuestro conocimiento o desconocimiento y eso marcará a futuro qué es lo que pueda ocurrir si tenemos aspiraciones en cualquier ámbito profesional, político y otro, ¿no? Entonces, en la agenda de hoy planteamos este tema. ¿Qué articulación tiene? Vamos a ver en la mañana el proceso migratorio ecuatoriano y cómo la Constitución plantea ciertas circunstancias en el ámbito de los avances, de los desafíos y las perspectivas. El objetivo de esta asignatura, de esta unidad y el tema particularmente que se plantea para la mañana de hoy, tiene que ver con el análisis de la sociedad ecuatoriana. ¿Qué temas tienen que ser conocidos por los comunicadores sociales en el ámbito de conocer, por ejemplo, ahí está, se me desconectó la computadora, perdón. Temas de la sociedad ecuatoriana, la institucionalidad del Estado, justamente cómo nosotros pensamos al Estado a partir de esa configuración de una organización, de una institución que tiene sus funciones, que tiene que atender temas que son permanentes en el Ecuador, como la diversidad étnica, la diversidad cultural, el ámbito de la inclusión. Son procesos históricos y es uno de los problemas que actualmente lleva a pensar cómo
las organizaciones criminales encontraron un caldo de cultivo, perdón el término biológico, quienes hacen experimentos saben que un caldo de cultivo es cuando existen los elementos suficientes para que pueda darse lo que se está dando en nuestro país. Población que vive en provincias en las cuales el Estado, como responsable de la salud, como responsable de la educación, como responsable de varias actividades que tiene que realizarlas en ciertos territorios, no lo ha hecho. Población muy pobre, población alejada de servicios públicos, agua potable, alcantarillado, sin las mínimas posibilidades de tener una actividad económica que le permita tener recursos para trasladar a su familia. Es muy fácil para las organizaciones criminales reclutar a los niños, a jóvenes para que vengan a ganarse unos cuantos dólares y sostener a sus familias, ¿no? Es una forma muy fácil de verlo desde afuera, pero quienes entendemos los procesos estructurales de desarrollo de los pueblos, de las colectividades, de los estados, vemos que estas circunstancias en las cuales hoy Ecuador se encuentra inmerso, las circunstancias en las cuales Colombia se encontraba inmerso y aún sigue con esta problemática, Bolivia, Perú, Chile, es porque estos estados vienen arrastrando dificultades desde la época colonial. Y en la época colonial justamente teníamos estas graves dificultades también de que en nuestros estados tengamos colonias en las cuales gran parte de la población ha sido excluida, no ha sido tomada en consideración frente a esta problemática, ¿no? Entonces, este criterio propio, esta autonomía es la que yo requiero que ustedes la utilicen para, con fundamentos, que la utilicen con justamente la capacidad de mostrar a la colectividad que les está escuchando, a la sociedad que les está escuchando, que tienen fundamentos y elementos suficientes para argumentar cualquier cuestión y problemática. El antecedente de la migración, el antecedente de la Constitución ecuatoriana es de que la Constitución emerge de la necesidad de estos estados modernos, que se los llama modernos porque parten en este proceso histórico de ruptura de un régimen monárquico, de elegir a un rey a partir de la herencia, es decir, Juan Manuel Galarza, rey del territorio ecuatoriano, y a mi fallecimiento asumirá o heredará el trono y por supuesto la posibilidad de que rija en el territorio un hijo, el heredero, y así consecutivamente, ¿no? Un modelo autocrático, monárquico, y se rompe con el proceso de independencia en Estados Unidos, el proceso de independencia en Francia, el proceso de independencia en América, y se va pensando en una democracia, es decir, cómo el poder se traslada ya no en una persona, sino a quien forma ese Estado. ¿Y quién forma ese Estado? ¿Quién le da forma a un Estado? Yo no puedo fundar el Estado Juan Manuel Galarza. Si es que no hay población, no hay Estado. Si es que no hay territorio, no hay Estado. Si no hay instituciones, no hay Estado. Entonces, bajo esas características, la Constitución, que es ese marco normativo, esa declaratoria de qué es realmente el Estado ecuatoriano, es el que se promueve a partir de un antecedente o análisis histórico. En nuestro caso, se da una convención de constitución del Estado ecuatoriano en 1830 en la ciudad de Riobamba, y ahí se determina y se declara el Estado ecuatoriano y su fundación. Cómo se organiza políticamente y administrativamente, también es una herencia colonial y de la independencia, se configura a partir de provincias, se configura a partir de cantones, se configura a partir de parroquias. Estas provincias, estos cantones tendrán gobiernos autónomos centralizados, llamados hoy, antes se llamaban prefecturas, municipalidades, juntas parroquiales, que tienen en esa misma constitución se establece las funciones que el Estado les traslada para que puedan atender a la población que vive en esos territorios organizados y descentralizados a partir de una organización política administrativa. Entonces, esta constitución, la nueva constitución, por supuesto, plantea cuestiones en el ámbito de la migración. Y vamos a un análisis histórico con ustedes. ¿Qué es la migración? La migración
si vamos al modelo y al sistema económico que nosotros habíamos visto, el primitivo, el inicial, el comunitario, la migración se daba como se da en los animales, perdón la analogía, nosotros no somos animales, pero en aquel momento lo mínimamente que requería una horda, una tribu que tenía un número determinado de miembros, era alimentación, era poder sostener a su familia, a los miembros de esa comunidad, solventando las necesidades básicas que en aquel momento tenía. Y si la alimentación era el principal problema y la necesidad que se tenía a suplir en aquel momento, lo que se tenía que hacer es migrar, movilizarse conjuntamente con los animales que le proveían el alimento, movilizarse y buscar fuentes de recursos hídricos, de agua que les permitan solventar y sobrevivir a esos habitantes de aquel momento. Entonces, esa migración se ha trasladado a momentos históricos en el mundo entero en el cual las personas siempre estamos migrando, siempre estamos moviéndonos, porque lo que nosotros queremos es justamente suplir con las necesidades que tienen nuestras familias, que tienen nuestras comunidades, que tienen individualmente las personas, y se busca escenarios, estados, países que podrían brindarlo de mejor manera. Entonces, la Constitución ecuatoriana plantea esta cuestión en la cual ha sido un proceso histórico en nuestro país de cómo existen hitos relevantes que marcan la evolución de este tema en el país y cómo la Constitución los toca, ¿no? Si es que analizamos ya en el desarrollo del tema, el marco legal, el análisis de la legislación actual regula el proceso migratorio en nuestro país. En él se incluyen disposiciones de la nueva Constitución que impactan este ámbito. A ver, el proceso migratorio tiene dos vías, ¿no? Tiene esa vía de ingreso hacia nuestro país que tiene que ser regulado en función de convenios internacionales que van estableciendo particularidades, excepciones o obligaciones a aquellos que no entran dentro de esos convenios. Entonces, acá, históricamente, hemos tenido un proceso de ser muy cercanos a los países vecinos, Colombia, Perú, que son nuestros vecinos inmediatos, y otros que tienen las mismas connotaciones que Ecuador, como Venezuela y Bolivia, y el resto de países latinoamericanos, ¿no? Se establecen a partir de estos convenios internacionales que son permitidos por la Constitución, la posibilidad de que los ciudadanos de estos estados puedan ingresar al Ecuador sin requerirse otro tipo de documentación o procedimiento más que la presentación en cada uno de los ingresos, llámese por vía terrestre, llámese por vía aérea, por vía marítima, un documento que acredite que es tal persona. Incluso hoy, si analizamos con ustedes que existen varias autoridades, varios políticos que van entregándole la responsabilidad, endilgándole la responsabilidad de las dificultades que se tienen por justamente la presencia de extranjeros que muestran en los procesos de la seguridad interna, del ejército y la policía cuando son capturados, no son ecuatorianos, que lamentablemente también existe un ingreso de personas que tienen antecedentes criminales en sus países de origen, ¿no? Entonces, por un lado, vean, la migración tiene que ver cómo el Ecuador ha planteado en función de convenios internacionales la posibilidad de que por nuestro territorio circulen libremente ciudadanos de otros países que a nuestro territorio ingresen libremente sin mayor requerimiento ciudadanos de otros países. Y en la otra parte del proceso migratorio tiene que ver cómo el Ecuador, lamentablemente, en la historia tiene una migración interna importante. Por ejemplo, acá yo vivo en la ciudad de Guaranda, la universidad está asentada en la provincia del mismo nombre, y tenemos procesos migratorios en los cuales la población excluida, discriminada, muy pobre del sector rural de acá del Cantón Guaranda de la provincia, migra hacia otras provincias, sobre todo a los centros urbanos, en búsqueda de mejores condiciones de vida para sus familias. Y si no se traslada con su familia completa, al menos el padre de familia
lo hace para trasladar este recurso financiero, producto de la agricultura, producto de otras actividades que seguramente las realiza en las ciudades grandes, que son las concentraciones urbanas, hacia dónde va la migración interna de nuestro país. Por eso es que hay dos polos que tienen un importante número de habitantes, como son Quito y Guayaquil, concentran no solamente a migración guarandeña, bolivarense, sino de todas las provincias del país en las cuales lamentablemente estos procesos de desarrollo dispares, estos procesos de desarrollo que han excluido a la población de provincias como Cañar, por ejemplo, que tiene una migración externa muy importante. El último censo, ojalá nos quede tiempo, les voy a mostrar cómo. Lamentablemente la migración muestra que un mapa de calor se llama, porque va mostrando la migración externa que tiene el Ecuador y cómo cada una de las provincias contribuyen a ese mapa de calor. Cañar es la provincia que mayor migración tiene en números porcentuales frente a otras externas, es decir, 3 de 4 miembros de esta provincia tienen presencia en, sobre todo, países como Estados Unidos, ¿no? Entonces, el marco legal tiene que ver en esta parte de la presentación un ámbito muy importante porque la Constitución y el marco normativo, la legislación actual, genera procesos migratorios en el Ecuador, facilitándolos o no. Migración interna, por supuesto, no es requerida a partir de la Constitución, pero sí la incorporación de requisitos a ciudadanos de otras nacionalidades que quieren ingresar al país y cómo la Constitución también tiene que ver en el proceso migratorio cuando un ecuatoriano necesita o quiere o es su último escape hacia la circunstancia y la realidad económica que tiene hacia otros países. Entonces, el marco legal es fundamental para analizar la Constitución con su incorporación al proceso migratorio ecuatoriano. Cuando hablamos de derechos, hablamos también de obligaciones. Cuando hablamos de posibilidad de explorar qué derechos y obligaciones tienen los migrantes en nuestro país, establecemos indefectiblemente la posibilidad de incorporarnos a un análisis de cómo, en el marco de la nueva Constitución ecuatoriana, podemos entender justamente la posibilidad de que ciudadanos de distintas nacionalidades que no sean las ecuatorianas, la ecuatoriana, perdón, que no sean las ciudadanías que se han firmado convenios con países vecinos, también puedan entrar a nuestro país. Entonces, la obligación de los migrantes que quieren ingresar al Ecuador mínimamente debería ser tener la particularidad de respetar el marco normativo y legal que tiene nuestro país, que pues, si bien es cierto, se les está prestando la posibilidad de tener derechos como la salud, como la educación y otros, existen obligaciones que están en el marco normativo constitucional. Y estos aspectos tienen que ver, por ejemplo, con la igualdad de trato. Un migrante tiene el mismo derecho de un ecuatoriano de ser tratado con justamente la posibilidad de que bajo esa característica de derechos humanos pueda tener un servicio de salud, un servicio de educación, de ser tratado en igualdad de condiciones y por supuesto sean protegidos sus derechos humanos frente a probables agresiones. Y la obligación que tiene también la Constitución y la ley frente a estos ciudadanos extranjeros es que deben regirse al marco normativo constitucional que tiene el Ecuador y bajo esas características, por supuesto, ser responsables y respetuosos frente a ese escenario. Cuando hablamos de inclusión social, es de ese proceso que se lo piensa en el inicio. Perdón, un momentito, por favor. Se lo piensa la inclusión social al inicio de la configuración de los estados, y más aún con nuestra constitución, que es muy garantista. Se habla de que tiene muchas garantías, y las garantías que tiene es de que se enfoca justamente a proveerle al ser humano su dignidad.
Y la dignidad no solamente se la tiene que garantizar a el ciudadano ecuatoriano, sino también a aquel extranjero, ciudadano extranjero, que necesita vivir en nuestro territorio por algún motivo. Así como los ecuatorianos viajamos y migramos a Europa, así como gran parte de nuestra población viaja y migra a Estados Unidos a buscar mejores condiciones de vida. Igualmente, también nuestro Estado debe garantizar que estos ciudadanos extranjeros se incorporen, se incluyan socialmente a el acceso a servicios básicos que necesita cualquier ser humano, que son, ya lo mencioné en la parte anterior, que son la educación, que son la salud, que entre otros aspectos, la posibilidad de tener un trabajo digno, que tenga una remuneración, entre otros aspectos, ¿no? Entonces, esta inclusión social, no solamente la Constitución ecuatoriana lo manifiesta, sino que también pensemos en estados, por ejemplo, federales. La nuestra es una república unitaria. Hay un presidente, hay una función ejecutiva, una función judicial que tiene injerencia en todo el territorio ecuatoriano. Pero recuerden ustedes cuando en Guayaquil se reunió San Martín, por ejemplo, es un libertador de Argentina. Argentina es una república, República Federal Argentina, porque tiene esta característica de que cada una de las provincias o la organización territorial, como la tiene Brasil, como la tiene Estados Unidos, se crean estados, que es la configuración de provincias. Y esta configuración de estados permite que dentro de ese territorio exista un poder ejecutivo, hay un gobernador que es electo democráticamente, hay un poder legislativo, tienen sus propios senados, sus propios congresos que emiten leyes que son aplicables a esos estados y tienen una función judicial y una policía propia de cada uno de esos estados. Vean ustedes en el ámbito de la migración, por ejemplo, cómo hay estados. Nueva York tiene, creo yo, una connotación histórica de ser un estado. Bueno, Estados Unidos lo tiene, está creado a partir de migración mundial. En Estados Unidos ustedes pueden encontrar nacionalidades de todo el planeta y en esa configuración mundial de étnica, cultural, hay estados mucho más progresistas que otros. Entonces, Nueva York dice, miren, a los migrantes que cumplan ciertas condiciones, el estado de Nueva York garantiza que mínimamente puedan tener un albergue. Hoy está siendo afectado Estados Unidos y Europa, gran parte de su territorio, con un frente frío polar que tienen temperaturas bajo cero importantes. Y imagínense un migrante viviendo en la calle. Entonces, Nueva York dice, tengo albergues en los cuales pueden venir ciudadanos extranjeros mientras consiguen un trabajo, mientras mejoren sus condiciones económicas y sociales, pueden permanecer aquí, al menos un albergue, un sitio donde dormir. Pero hay otros estados que tienen resoluciones mucho más conservadoras. Dicen, a ver, en el estado de Texas no está permitida la migración, salvo en casos específicos de visas de trabajo, visas de estudios que sean entregadas por la autoridad nacional y que permitan que ese migrante viva dentro de nuestro territorio. Vean las contradicciones dentro de una misma nación, dentro de un mismo estado. Hay estos estados federales que tienen procesos distintos de entender ciertos temas como el de la inclusión social. Entonces, así es como se pensó por quienes plantearon una constitución de creación de un Estado con una república unitaria como el Ecuador, que acá lo que legisla la Asamblea Nacional aparte de ello el Ejecutivo, el presidente a través de decretos determina, tiene aplicabilidad en todo el territorio ecuatoriano. Mientras que en Estados Unidos existen estados federales que tienen esta particularidad de proveer cuestiones legislativas, de proveer cuestiones ejecutivas, de solucionar temas como los de la migración individualmente, pero claro, articulado a la Constitución, sin embargo, toman decisiones y acciones distintas entre uno y otros. Y el de la inclusión social, generalmente, a partir de ese proceso migratorio, es el que tiene que entenderse de que si ya es un migrante que se establece en un territorio
que no es el suyo, que no es del Estado o el país de nacimiento suyo, tiene que ser incorporado, incluido socialmente a procesos de desarrollo humano, a procesos de acceso a servicios básicos, a procesos de educación, a procesos de salud, entre otros aspectos. Los desafíos actuales que se tienen con la nueva constitución, yo creo que ya debería evaluarse, son 15 años en el Ecuador, siempre tenemos esa particularidad de que después de un periodo específico que se quiere implementar un nuevo modelo económico político, se reforma la constitución, se llama a consulta, el pueblo está de acuerdo en que se configure una asamblea constituyente o constitucional, se llama a elecciones, van los representantes, los padres de la patria que analizan, debaten y dicen qué es lo que queremos del Ecuador a futuro, qué es lo que queremos actualmente del Ecuador, y a partir de ahí se plantea un texto constitucional que luego tiene que ser ratificado nuevamente por el pueblo ecuatoriano. Vean, en Estados Unidos la constitución madre de la revolución allá en Estados Unidos, independizándose de Gran Bretaña, no ha tenido reformas. Son pocos artículos que determinan hacia dónde va el Estado norteamericano, claro, pero con la posibilidad de que en los estados se legisle y se desmenuce mucho más de esta constitución en la parte legal para aplicabilidad de los habitantes. Pero acá en el Ecuador hay desafíos. Y desafíos como el del proceso migratorio. Hoy están saliendo nuevos temas que tienen que ser analizados. ¿Por qué en el Ecuador el índice de criminalidad ha aumentado? Por ejemplo, tiene que ver algo con la migración extranjera y la facilidad que tienen ciudadanos colombianos, ciudadanos venezolanos, ciudadanos peruanos, ciudadanos de donde fuesen este proceso migratorio libre y abierto que tiene el Ecuador hacia un impacto y una correlación en positiva en el índice de criminalidad, por ejemplo, se podía estudiar. Allá en Europa lo están analizando de esta manera. Se incrementa el índice de criminalidad, de violencia, de asaltos y otros en Alemania, en Francia, en Italia, y los grupos ultraconservadores de derecha, que son nacionalistas, que quieren cerrar las fronteras, que quieren que no ingresen los extranjeros hacia sus países, hacia sus territorios, aducen que en sus discursos es parte de ese incremento de la violencia, de la criminalidad, por la presencia de una migración creciente. Y si es que muestran datos y realmente estos datos efectivamente son datos que muestran un crecimiento de la criminalidad correlacionado a la migración, ahí tiene un argumento mucho más fuerte. Entonces el desafío actual nosotros es que tenemos que incorporar, sí, con este índice de criminalidad alto, un índice de seguridad interna muy preocupante, una declaratoria de guerra interna, etcétera, procesos en los cuales se requiera mínimamente que se cumplan procedimientos administrativos para que los migrantes que vengan o que quieran ingresar a nuestro país tengan que mostrar alguna documentación de antecedentes penales u otros, ¿no? Y el desafío actual, por supuesto, también es cómo incorporar laboralmente a estos ciudadanos extranjeros. ¿Cómo regularizarlos a estos ciudadanos extranjeros? La integración laboral es otra preocupación porque normalmente quienes somos ciudadanos de un país y vemos que hay un índice creciente de migración externa, pensamos que van a cooptar los espacios de trabajo, los espacios laborales que nosotros teníamos antiguamente. Entonces vean ustedes cómo se van identificando desafíos que tiene actualmente el pueblo ecuatoriano y sus autoridades para generar aspectos de integración laboral, integración social y regularización migratoria. Cuando hablamos de cooperación internacional, hablamos de la importancia que tiene la suscripción de convenios internacionales. ¿Qué acuerdos tiene el Ecuador? ¿Qué alianzas tiene el Ecuador para fortalecer y proteger los derechos de los migrantes, ¿no? Entonces, desde hace muchos años, creo yo, desde el año 2000, 2001, se podía ingresar a España, por ejemplo, sin la necesidad de una visa. Y bueno, ustedes eran muy chiquitos,
algunos de ustedes ni siquiera nacían, o quienes ya vivíamos en esa época, sabemos que en el año 1999, cuando se dolariza la economía y se cambia la moneda del sucre al dólar, perdiendo la política cambiaria y monetaria en nuestro país, se dio una ola migratoria parecida a la que está ocurriendo actualmente. Entonces, miles de ecuatorianos viajaron a Europa, fundamentalmente a España, viajaron a Estados Unidos, y lo podían hacer porque ahí no había un requisito de visa. Entonces, estos acuerdos, estas alianzas permitían un flujo migratorio entre ciudadanos de los dos países. A raíz de esta ola migratoria, recuerdo yo en Madrid en el 90, 99, 2000, 2001, justo estaba realizando una maestría allá, el censo en esta capital española, en esta ciudad más importante, entre otras de España, tenía un censo de la población extranjera, y era la población marroquí la que mayormente tenía presencia en esta ciudad. Después de esta ola migratoria, los ecuatorianos pasamos a ser los primeros ciudadanos extranjeros en número allá en Madrid. Entonces, una preocupación que se tuvo por parte de España, que se tiene, por supuesto, por el Ecuador, porque imagínense hoy, en el último censo que se publicó en septiembre del 2023, muestra que no llegamos ni siquiera a 17 millones, cuando en el 2010 ya había una tasa de crecimiento demográfico importante que proyectaba al menos 18, 19 millones. Pero esto muestra claramente, más allá de que hay críticas a la metodología realizada y técnica del censo, sino que muestra que los ecuatorianos están fuera del país. Un tercio de la población está fuera del país. Y esto lo dicen organismos no gubernamentales que tienen censos de procesos migratorios que no son regularizados a partir de un aeropuerto. En un aeropuerto usted se embarca en un avión y saben que salieron 200 ecuatorianos, que salieron 10 españoles, que salieron el número de extranjeros que fuesen, porque queda un registro. Pero la migración que está teniendo el Ecuador hoy actualmente y su población es por rutas en las cuales no quedan registros de quienes están yéndose. Entonces, bajo esas características, nosotros entendemos de que este proceso migratorio ecuatoriano tiene esta particularidad de que debe generarse procesos de cooperación internacional en los cuales se suscriban convenios. Y está requiriéndose por varios presidentes desde hace algún tiempo atrás, en el cual no se pida visa a los ecuatorianos. Si algún ciudadano colombiano quiere viajar a Europa, puede hacerlo hasta 90 días como turista. Si un ciudadano peruano quiere viajar a Europa, puede hacerlo sin necesidad de visa como turista hasta por 90 días. Si un ciudadano argentino quiere viajar a Europa, puede hacerlo sin necesidad de visa. Si es que un ciudadano ecuatoriano quiere viajar a Europa, tiene que iniciar un proceso de solicitud de visa al país que conforma la Unión Europea, para que este país, dentro de la facultad y los acuerdos y alianzas de migrantes y la cooperación internacional que exista, pueda o no viajar. Entonces, vean ustedes cómo la cooperación internacional y estos acuerdos bilaterales de migración libre permite o no que exista migración entre un país y otro, entre una región y otra. Ecuador, con su documento de requerimiento obligatorio para viajar fuera del país e ingresar a otro país, que se llama pasaporte, es uno de los pasaportes que puede ingresar sin requerimiento de una visa, que es esta facultad que le da el país para que pueda entrar a ese territorio. Es uno de los pasaportes más débiles. ¿Y por qué conceptualizo como débil? Porque es un número de países muy limitado que puede entrar el ecuatoriano sin requerimiento de visa. Casi todos los países requieren al ecuatoriano visa. No porque seamos malas gentes, no porque efectivamente quieran que no entremos, sino que se ve que la migración ecuatoriana es muy importante, la migración y el flujo es muy importante, y hay cuestiones que tienen que ser analizadas en estos convenios bilaterales, justamente para que se suscriban y se vea que hay una protección de los derechos de nuestros migrantes ecuatorianos cuando van a estos países, en los cuales son
requeridas visas, normalmente son deportados, se pierde económicamente un recurso que podía haber sido invertido acá en algún proceso productivo, pero sin embargo, los ecuatorianos ven como una posibilidad de desarrollo económico, una posibilidad de desarrollo individual y familiar el conseguir un trabajo fuera de las fronteras ecuatorianas y es una falacia en varias ocasiones, ¿no? La perspectiva futura es que, por supuesto, tenemos que explorar un proceso migratorio interno. La Amazonía, las provincias de nuestra Amazonía ecuatoriana, del oriente ecuatoriano, han tenido un proceso migratorio interno muy importante. Ustedes saben que se han ido configurando centros poblados acá en nuestras provincias amazónicas, justamente producto de la migración interna, es decir, habitantes sobre todo de la Sierra Ecuatoriana, que se han movilizado a colonizar estas tierras en la Amazonía, producto de la agricultura. De la Sierra Ecuatoriana se han movilizado hacia la costa también para fortalecer la agricultura, para realizar actividades justamente que en la sierra no la pueden realizar, que hay cuestiones de exclusión, que hay cuestiones de discriminación y otros. Entonces, este impacto ha tenido en la constitución demográfica en nuestro país. Ciudades inmensas, Quito y Guayaquil, que van concentrando esa población, esa migración interna rural, que van concentrando un proceso migratorio externo que ven a Estados Unidos y España en estos indicadores de migración muy importante. Como les contaba, en el 2000 fuimos la población más importante con presencia en la capital española. No tengo datos ahora, pero seguramente es muy importante porque varias población que en ese momento se fue continúa ahí, sus hijos nacieron ahí, permanecieron ahí en Estados Unidos de la misma manera. Entonces, esta perspectiva futura es qué impacto va a tener no solamente en la Constitución, no, sino en los escenarios y oportunidades de mejoramiento de la calidad de vida de la población. El hecho de que esté migrándose internamente muestra que en parroquias, por ejemplo, acá en el Cantón Guaranda, y que pueden poner ustedes como ejemplo en sus provincias, en sus cantones, acá hay parroquias, Julio Moreno, San Simón, San Lorenzo, que son parroquias históricamente antiguas, acá en Guaranda, ustedes vayan y están personas adultas mayores y niños, la población económicamente activa que tiene la edad de ustedes, la mía y otros, están en otras ciudades, están en otras provincias buscando ganarse la vida, están trabajando, están realizando alguna actividad y no en sus propios territorios, en sus propias provincias. Entonces esto es preocupante porque genera un nuevo mapa, una nueva dinámica de planificación desde la Constitución, desde los entes que tienen que organizar el territorio, porque estamos teniendo provincias y ciudades en las cuales se concentra la población, mientras que hay otros escenarios en los cuales claramente están despoblados, ¿no? La participación ciudadana es fundamental porque a partir de una configuración de la ciudadanía tiene que ayudarnos a construir políticas migratorias. ¿Y cuáles son las políticas migratorias? Justamente aquellas que el migrante que ha tenido que salir del país puede contribuir en la creación de esta política migratoria. Como un migrante, después de 10, 15 años de trabajo arduo fuera del país, quiere regresar y no lo puede hacer porque ese capital que pudo ahorrar, esos bienes que pudo comprar, no se los puede trasladar acá al país por aranceles, por impuestos, por la imposibilidad de hacerlo. Como ese migrante interno que viajó hacia otras provincias, otras ciudades y abandonó su parroquia, su comunidad, quiere regresar a esa comunidad, a esa parroquia, puede generar procesos, por ejemplo, de agricultura, de ganadería, de emprendimientos con instituciones que deberían fomentar un financiamiento para esos emprendimientos. Entonces, la participación ciudadana de quienes en carne propia han migrado, en carne propia se han sacrificado, dejando su casa, dejando sus familias para ir a una ciudad dentro del mismo país o fuera de él, puedan ayudarnos a construir no solamente una nueva constitución, sino políticas migratorias que ayuden a esta población
que ha dejado su tierra, que ha dejado su familia, no porque lo ha querido, sino que justamente las condiciones no lo han permitido. Hay que educar, por supuesto. Hay necesariamente que implementar roles en los cuales claramente debemos sensibilizar el respeto a los derechos de los migrantes. Acá se inició, y en toda Latinoamérica, una xenofobia, es este fenómeno de rechazo al extranjero de una nacionalidad específica porque Venezuela tuvo una migración muy importante por las condiciones socioeconómicas, por los factores que fuesen. América entera se vio desbordada de esta migración, de Venezuela hacia Colombia, de Venezuela hacia Ecuador, hacia Perú, y esto provocó claramente que no estábamos preparados para recibir una migración de ciudadanos de un mismo país de tales características, y nos mostró que no estábamos educados, que no teníamos sensibilización hacia el extranjero, que no teníamos una cultura de respeto a los migrantes, ni tampoco de los migrantes hacia la población a la cual estaban visitando. Recuerdo yo en este año 2000, por ahí hay un parque muy tradicional, muy familiar, muy cultural en Madrid, el Parque El Retiro, y había una feria de libro que fuimos con algunos compañeros de esta maestría a ver algunos libros y con la población migrante que estaba llegando justamente de Ecuador, pude visualizar lamentablemente que la educación es bidireccional. Tanto el migrante que va a incorporarse a una sociedad distinta, que tiene costumbres distintas, que tiene culturas distintas, como la que recibe. Entonces hay un conflicto. Y si uno de estos ámbitos de la sociedad no entiende, no tiene esa sensibilización, no tiene esa educación, hay la posibilidad de rupturas, ¿no? Entonces, ecuatorianos que en este parque tradicional tendían una red de boli, se ponían a jugar boli o gritaban mote, chochos, vendían alguna cosa y claro, los españoles miraban con asombro cómo iban cooptándose espacios que eran históricamente de la población madrileña, española, por migrantes de otras latitudes, en este caso ecuatorianas, ¿no? O puede ocurrir lo contrario, que queremos nosotros también rechazar la incorporación social sin la particularidad de tener una educación, de tener una sensibilización hacia esos migrantes. Importantísima la educación, importantísima la sensibilización en la cultura y el respeto a los derechos de migrantes y por supuesto también de respeto de los migrantes hacia la sociedad que les está acogiendo. El empoderamiento económico es muy importante porque la incidencia que tiene el migrante en la economía de ese país que lo recibe y del país que abandonó es fundamental. Miren ustedes los informes, les invito a que los revisen, del Banco Central del Ecuador, de organismos que muestran cómo los migrantes ecuatorianos trasladan estos recursos financieros producto de su trabajo, que se llaman remesas, aproximadamente en un número de 3.500 millones de dólares. Va siendo el segundo o tercer rubro de ingresos a la economía ecuatoriana de dólares, porque lo contrario, la dolarización sí entra ahí en conflicto cuando no exportamos nada, cuando no vendemos nada, cuando no ingresan dólares, por supuesto, la economía se va a ver afectada. Y el ingreso de dólares se da a partir de esa incorporación laboral que han tenido los ecuatorianos en España, los ecuatorianos en Estados Unidos, los ecuatorianos en el país que estén, trasladan este recurso hacia sus familiares. Y lamentablemente hay otro informe en el cual el 80% es gasto corriente. Los familiares utilizan esa platita que les manda por remesas en gasto corriente, es decir, gasto diario, un nuevo celular, etcétera, y no hay un proceso de empoderamiento económico de inversiones de este recurso. En algún momento seguramente se va a agotar este recurso que le traslada al migrante y ahí sí vamos a tener complicaciones, ¿no? Hay que proteger grupos vulnerables. Los grupos vulnerables en el proceso migratorio tienen que ver con la protección de los niños. Los niños que son parte de estos procesos migratorios los vemos en las calles mendigando con sus padres. Esto no puede ocurrir. Tienen que estar en una escuela, tienen que estar en un sitio en el cual puedan tener una educación de calidad, y no solamente la migración extranjera en nuestro país, sino vemos migración del campo a la ciudad.
Y esto, por supuesto, muestra que hay mujeres, hay personas adultas mayores en situación de vulnerabilidad porque se encuentran en una condición que puedan ser objeto de agresiones, puedan ser objeto de, por supuesto, en esta debilidad que tienen los niños, las mujeres y estas personas vulnerables de agresiones, ¿no? La integración regional es muy importante porque esto permite generar prácticas comunes, agendas comunes de migración. Tiene que reunirse Venezuela, Colombia, Ecuador, bueno, toda Latinoamérica y ver qué es lo que está ocurriendo con la migración. Hoy, por ejemplo, en la Argentina hay un nuevo gobierno. Se integraron regionalmente Argentina y Ecuador a partir de la posibilidad de que muchos ecuatorianos vayan a estudiar en la Argentina. Y hoy hay una nueva decisión del presidente de la República recientemente electo, Javier Milei, que dice que el extranjero que quiere estudiar en un sistema público, abierto, una universidad de Argentina, tiene que pagar por esos estudios. Podemos debatir con ustedes o no, si quieren este tema, pero es una potestad constitucional que tiene el presidente de la República y los argentinos de establecer un arancel para los estudios universitarios de extranjeros en sus universidades. Y tienen razón, porque ¿quién sostiene el pago de estas instituciones de educación superior, el salario de sus docentes, de su personal administrativo, de la infraestructura y todo? Son los argentinos después del pago de los impuestos y todo lo que tienen que pagar. Y nosotros lo que hacemos es utilizar ese sistema de educación superior para beneficiarnos individualmente y regresar al país, porque nosotros planteamos, lamentablemente, ese imaginario de que la educación superior hay que planificar. Yo creo que la universidad superior tiene que ser abierta, libre, y que cada uno de los estudiantes, bachilleres, pueda, con su vocación, con su sueño, con su ilusión, estudiar la carrera que quiera en la ciudad que quiera. Porque hoy las condiciones socioeconómicas son muy complejas. En el hipotético escenario que ustedes tendrían que venir a Guaranda a estudiar presencialmente, es un gasto que tienen que realizar ustedes y sus familias. Y estudiar una carrera encima que no es la que ustedes quieren, que no es la que ustedes han soñado, que no tienen vocación. Quieren ser abogados, quieren ser médicos, quieren ser, y queremos ser tantas cosas en la vida que no se nos puede restringir, al menos en educación superior, qué estudiar y dónde estudiar. Entonces eso facilitó que en la integración regional se integren ecuatorianos, estudiantes a las universidades argentinas, pero hoy tienen un grave problema. Hay que conversar, hay que integrarnos regionalmente. El presidente de la República Ecuatoriana tiene que ir al presidente de la Argentina y decir, mire, la circunstancia que usted está planteando es totalmente entendible, pero nosotros necesitamos que usted permita al menos a los estudiantes que ya están actualmente estudiando en la Universidad de Argentina concluir. Y los que quieran ingresar, si establezcamos un convenio, un acuerdo para que de una u otra manera puedan ser subsidiados o de otra manera va a ser imposible con las condiciones económicas que tiene hoy la Argentina, un ecuatoriano puede ir a estudiar allá. Es necesaria la integración regional. Desarrollo sostenible, ya hemos analizado, hemos debatido con ustedes cómo vinculamos el desarrollo sostenible y la migración. Y, por supuesto, atravesado por la Constitución. Los migrantes son un proceso importante, ya lo he mencionado, de recursos hacia la economía ecuatoriana. Es un desarrollo sostenible económico para sus familias, por supuesto, porque están enviando mensualmente, a partir del fruto de su trabajo, recursos. ¿Genera desarrollo económico? Sí. ¿Desarrollo social? No. Hay un conflicto, porque la mayoría de los migrantes, sea el padre, sea la madre o los dos, no todos pueden llevar a sus familias, a sus hijos, hacia los países a los cuales viajan para trabajar. Hay una ruptura social, hay una ruptura de la familia. No es generalizada, pero sí es un problema. Y esto impide un desarrollo sostenible, por supuesto. Innovación tecnológica, sí, el proceso migratorio requiere innovaciones tecnológicas, ya se hacen instrumentos dentro de los pasaportes. Este documento que les permite viajar a ustedes ya están digitalizados, ya se puede saber las entradas y salidas que tienen. Hay que plantear innovaciones tecnológicas en los puertos, en los pasos también fronterizos terrestres para ver tecnológicamente cómo se puede atender a los migrantes para que se regularicen, para que se pueda pedir visas, etcétera, etcétera, ¿no? La política pública es fundamental. Hay que pensar, hay que plantear política pública que promueva la protección de los derechos de los migrantes, ¿no?
en concordancia con nuestra Constitución. Hay que analizar estrategias, hay que analizar medidas que deban ser implementadas por el gobierno para que justamente podamos tratar a los migrantes como quisiéramos que los países traten a nuestros migrantes ecuatorianos. Finalmente, para concluir, hemos hecho un recorrido, una síntesis, los voy a leer en la actividad que tienen que realizar en el tema de la migración atravesada por la Constitución. Hay avances significativos, por supuesto, hay desafíos que se plantean ineludiblemente, hay desafíos que tienen que cumplirse, hay perspectivas que tienen que ser identificadas en un proceso migratorio ecuatoriano en el contexto de la nueva Constitución, por supuesto. Entonces, las principales conclusiones, recomendaciones para el futuro son las que hemos denunciado en cada una de las diapositivas. Vamos a pasar a un ámbito en el cual las preguntas habitualmente que ustedes tengan que realizarlas, sin, por supuesto, dejar de mencionar que el contacto, bueno, tienen mi teléfono celular, se recomienda no hacerlo por parte de las autoridades, que no demos los profesores los números, ustedes tienen mi número de teléfono celular, el correo electrónico. La recomendación es siempre general es revisar la guía metodológica, efectuar la actividad, que en este caso es de acompañamiento docente propuesto en el entorno virtual, y siempre revisen la rúbrica. En la rúbrica está estableciéndose los parámetros que nosotros estamos como profesor requiriendo para la actividad determinada y cómo se va a evaluar esta actividad. Muchas gracias. Hemos concluido la semana número 13 en esta clase síncrona en el tema de cómo la migración se ve afectada por un marco constitucional recientemente aprobado. Así que abro el escenario para pasar a tomar lista a todos y cada uno de ustedes y, por supuesto, tener la posibilidad de solventar las inquietudes, las preguntas que puedan tener. ¿Alguien alguna pregunta? ¿Todo entendido? Hay que mejorar la explicación, hay que... Hola, Santiago, cuénteme. Licenciado, bueno, usted se ha referido en su ponencia magistral sobre el índice de criminalidad, migración, derechos de los migrantes, y bueno, habló un poco también de lo que sucede en Argentina. Y bueno, yo antes que todo, creo que todos tenemos algún pariente migrante, partiendo desde ahí, ¿no? Entonces, yo considero que en estos momentos de lo que vive el país, el Ecuador, sí debe haber una migración controlada, ¿sí? No quiero sonar xenófobo, pero es que lamentablemente la gente que ha venido a nuestro país, o sea, ¿qué puedo decir? No todos son malos ni todos son buenos tampoco, ¿no? Pero lamentablemente en la cuestión de los venezolanos es grave el asunto, es grave. Yo veo, porque aquí justo donde yo vivo, es un edificio de 10 pisos, en el tercer piso están todos los venezolanos, altísima gente, en donde incluso debe haber el control de natalidad, pienso yo. ¿Por qué no puede ser que vengan al Ecuador? Se supone que vienen al Ecuador por un futuro, entre comillas, mejor, porque aquí también estamos jodidos. Pero vienen de Venezuela, digo por mi vecino, que ha salido de Venezuela, ella solita, y en el trayecto por todos los países que ha venido. Ha tenido un hijo en Colombia, dos en Ecuador, uno en Perú, otro en Chile. Entonces, y la señora tiene como 7 hijos de diferentes países y diferentes colores. Entonces, debe haber un control de natalidad. Debe haber. Lamentablemente, yo sí digo, si yo no tengo para meterme un pan a la boca, ¿cómo me voy a estar reproduciendo como hacen los cuyes o los conejos? Perdón que haga esta semejanza, ¿no? Pero yo pienso que hay que ser responsables, ¿no? Y sí, yo considero que debe haber un control de migración, hay que pedir a los extranjeros un pasado judicial, ¿sí? Y no solamente me gustó lo que usted también dijo de la migración, también de los mismos ecuatorianos, de la gente de Esmeraldas, San Lorenzo, que vienen a la sierra por buscar una oportunidad de mejores días.
Porque, como dijo un asambleísta de apellido Cabezas, allá en Esmeraldas tienen dos opciones: hacerse futbolistas o sumarse a los grupos delincuenciales hoy auspiciados por los carteles mexicanos. No hay otra opción. Entonces, es lamentable. Hoy, por ejemplo, en Guaranda por lo menos tienen una universidad, ¿no? Imagínense si no hubiera universidad en Guaranda. ¿Cuántos de los que están ahorita aquí tendrían que venir a Quito a estudiar? Y eso implica gasto, arriendo, comida, etcétera. Y muchos no pudieran. Es más, hay muchos compañeros que antes de la primera evaluación no pudieron demostrar, porque para dar los exámenes virtuales, o sea, desde nuestro trabajo, desde la casa, teníamos que demostrar un certificado laboral y un mecanizado del IES. Pero hay compañeros que no pudieron y por eso se retiraron. Ahorita estamos solo 19 personas, cuando éramos creo que 35. Y lamentablemente hay profesores que no son apáticos. No sé, este próximo examen que vamos a dar, posiblemente haya compañeros que también se sigan retirando porque no tienen la capacidad económica para ir a Guaranda, el tiempo y el dinero. Posiblemente en sus familias sean 5, 7, 8 miembros. Entonces sí sería bueno que la inclusión sea no solamente para los extranjeros. Yo pienso que primero el ecuatoriano y luego el resto. Perdón que piense así, porque es que hay mucho ecuatoriano también delincuente. Hay mucha gente que no tiene nada que hacer. Hay mucha gente que no tiene trabajo. Hoy está bien difícil conseguir trabajo. Bien difícil. No es fácil. Uno se tiene cursos, se tiene tanta cosa. Es bien difícil. Yo soy guardia. Y hasta para ser guardia, curso de guardia uno, curso de guardia 2, y hasta el porte de armas, que ya cuesta $750, es de dinero, no se tiene. Entonces yo pienso que primero nuestra gente y luego el resto. Y lo que está haciendo Argentina tiene sus pros y sus contras, ¿sí? Pienso que todo país debe ser recíproco. Así como Argentina ha sido la educación gratuita, también creo que los demás países deberían ser recíprocos. Colombia la educación no es gratuita, Perú tampoco. Entonces, aquí en el Ecuador sí. De hecho, aquí creo que hay unos 2 o 3 compañeros que son colombianos y está bien, pero debe ser la educación recíproca en todos los países. Si un país da cupos a la educación gratuita, debe dar a todos los otros países, también deben ser recíprocos. Yo conozco mucha gente de Ecuador que se han ido a Argentina y ahora están complicados porque pagar pensión y estar en estos países y estar lejos de la familia no es fácil. Entonces, me pareció súper bien lo que usted mencionó y creo que la educación es el pilar fundamental. Hay una frase que a mí me gusta mucho que dice: la educación es el vestido de gala para bailar. A ver, la educación es el vestido para bailar. A ver, se me fue la frase, pero me gusta siempre decirla. Perdón, le voy a buscar. A ver, la educación es el vestido de gala para la fiesta de la vida. Y es así. Sin educación no podemos llegar a nada. No podemos trascender. A veces en los trabajos te piden cursos, te piden universidad y tanta cosa. Y mucha gente que tiene universidad ahorita, yo conozco mucha gente que tiene título universitario, no tienen trabajo, porque ahora toca maestrías, posgrados, doctorados y hasta PhD. Y que no tiene nada de esas cosas, así tenga un título, como no tenés nada ahorita en nuestro país. Entonces yo pienso que primero el ecuatoriano y luego el resto, pero siempre el resto, siempre y cuando sea gente que realmente valga. Sí, porque mucho criminal. Aquí también ya tenemos mucho ocioso, o sea, lamentablemente es así. Yo veo muchos ecuatorianos aquí que piden caridad y venezolanos, chuta, lamentablemente se nos complica, la situación está grave ahorita. Y yo también tengo familias de extranjeros en Canadá, en Estados Unidos, pero si por ejemplo Juan Galarza quiere irse a Estados Unidos, el embajador le hace una entrevista. Si es bueno o es malo, él sabe si le acepta o no. Y si le rechazan y punto. O sea, tenemos que también nosotros ver eso. O sea, si no, la delincuencia está complicado ya. Y aquí ya no hay cómo salir a las 7 de la noche a la vereda de su casa a estar compartiendo con los amigos. Ya no hay cómo.
Uno ya tiene que estar de noche aquí. Y digo porque soy guardia. Aquí tenemos nosotros, yo cuido la tercera bodega más grande del país de alimentos. Tenemos amenazas de que quieren hacer estallar la bodega. Y, y son delincuentes conjuntamente ecuatorianos con venezolanos y colombianos que se han asociado. Pero claro, es preocupante eso es por la falta de educación también y la falta de oportunidades. Pozorca, el sur de Guayaquil, y no digamos de Esmeraldas, ¿no? O sea, en donde el negrito, llamémosle así, el ecuatoriano de Esmeraldas, tiene dos oportunidades. Ese futbolista, venir a Quito a probarse en Liga Nacional, etcétera, o hacerse delincuente. Es así, lamentablemente, la Muchas situación. gracias, Santiago. Muy Eso amable nomás, su muchas gracias. participación. No, por favor, a usted. ¿Alguien más que quiera participar y tocar el tema que hemos visto hoy, en el cual se atraviesa el proceso migratorio ecuatoriano y, por supuesto, con la particularidad de la nueva constitución? Hola, Luigi, por favor. Sí, gracias, licenciado. Lo que pasa es que, a ver, el Estado ecuatoriano yo creo que hace malabares para tratar de controlar esta situación migratoria en el país. Solamente una inquietud nomás a nuestro compañero que acabó de mencionar sobre las universidades en Perú y Colombia. Si no estoy mal, en Colombia hay como 32 o 36 universidades públicas que son gratuitas. Perú también tiene universidad gratuita, no sé cuántas. Ahí sí desconozco, pero sí sé porque un compañero mío es peruano y trabaja en la radio conmigo y él me ha explicado cómo es el tema de educación superior allá. Gratuitas, pero compañero, Le, perdón que le interrumpa, pero son gratuitas, pero no como en el Ecuador o como era en Argentina. Tienen que pagar, no es como gratuita, o sea, como estamos nosotros ahorita aquí, ¿no? O no, sí hay, pero sea, eso, sí hay, sí en son Colombia sí públicos, tienen sí, que pagar, en Colombia sí tienen que pagar, no, o sea, gratuita no lo es. Le digo no, esto sí hay. porque tuve una novia colombiana de Bogotá y ella pagaba, o sea, Bueno, acá lo que hay que analizar y no enfocarnos en el ámbito de la gratuidad o no de la educación superior es cómo en los procesos migratorios también la educación tiene incidencia, al menos en educación primaria y secundaria que tienen que estar garantizándose por los estados en el mundo entero, ¿no es cierto? Independientemente de que sea ecuatoriano, de que sea venezolano, colombiano, los estados en el mundo garantizan mínimamente a su población que vive en ese territorio, a esa población que sea migrante o no, salud y educación. Ahora, Santiago y Luis, no entren en un debate en el cual lamentablemente no queremos entrar de características políticas, porque depende de los escenarios que se plantean en determinados momentos en esos estados porque tienen una corriente determinada política. En la Argentina, históricamente, ustedes lean el Acuerdo de Córdoba desde 1917, una lucha de la clase media argentina, que hoy se está perdiendo esa capacidad económica de llamarse clase media porque hay muchos pobres en la Argentina, y no voy a entrar tampoco en ese debate, pero provocó de que la educación superior sea gratuita, abierta y, por supuesto, obligatoria al Estado que provea a la población. No entremos en ese escenario en el cual la disputa de lo privado con lo público nos lleva a que en el Ecuador, Luigi, acuérdese usted, desde la Constitución del 2008, que es el punto de inflexión que estamos poniendo la mañana de hoy, provocó que se inicie un proceso de evaluación y acreditación del sistema de educación superior ecuatoriano. Las universidades fueron categorizadas, Luigi. Claro, Se eliminaron universidades que eran determinadas de garaje, y era cierto. Usted era un asambleísta, perdón que le tome el nombre, o yo, o cualquiera que ustedes quieran, y no tenía un título académico de educación superior, era un bachiller, pero tenía una coyuntura por ahí que me decía, mira, Juanito, no te preocupes, dame 5.000, yo te hago el trámite y el próximo año te gradúas. ¿Qué quieres ser? Economista, ingeniero civil, y le entregaban el título a usted y lo colgaba en la sala de su casa diciendo que era economista, y ya cambiaba la denominación de ese supuesto profesional, pero un político corrupto que había una institución de educación superior corrupta que vendía los títulos. Y así pasó con las maestrías y así ha pasado en nuestro país. Vea, en el Ecuador.
Nosotros creamos marcos constitucionales, creamos leyes, reglamentos y somos tan capaces de buscar por dónde irnos en la parte más fácil. Y la Argentina puse como ejemplo en el proceso migratorio porque las relaciones internacionales son importantes en este ámbito. En la Argentina hay un nuevo modelo económico que rompe esa estructura, ese manifiesto, ese ejemplo al mundo entero de que hay una nación, hay un Estado que dice que la gratuidad de la educación es hasta el nivel superior. Y no entremos en esa discusión de que si lo privado es mejor o lo público, porque acá en el país, en el ranking que se hizo, el último de la acreditación de la evaluación de la Universidad Ecuatoriana, ¿quiénes aparecieron como mejores universidades? Las universidades privadas, porque tienen recursos para trasladar a los profesores que tienen PhD, etcétera, etcétera. Entonces, esa no es la discusión. La discusión es proceso migratorio constitucional y cómo en las relaciones internacionales, ponía el ejemplo yo, en la Argentina hay un nuevo modelo político que hoy provoca a un presidente irse en contra de manifiestos que se lo hicieron hace más de 100 años, diciendo que no solo los ecuatorianos, sino todos los estudiantes extranjeros del sistema de educación superior argentino tengan que pagar una matrícula, un arancel por su educación. Entonces, vayan viendo ustedes cómo la política atraviesa la vida, no solamente de las personas que viven en estos estados, en estos países, sino que también afecta a población que migra temporalmente, como el caso de nuestros compatriotas que están estudiando en la Argentina, un grave problema. Perdón, Luis, y solamente era como un moderador frente a una discusión que no cabía si es privado o público, si Colombia tiene universidad o no, sino que era que la migración también se ve afectada por decisiones políticas cuando en el caso y el ejemplo argentino que lo pongo, que hay que trabajar una relación internacional con este país. Por favor, Luis, y quería concluir su idea, por favor. Sí, claro, en todo caso, bueno, yo manifestaba eso, ¿no? Respecto a a la universidad que, o sea, si hay públicas, yo decía simplemente eso. En todo caso, quería contarle, licenciado, de que, como dije al comienzo, sí, de hecho, cada gobierno de turno tiene un crucigrama en esta situación, que es tan, creo que difícil de poderlo concluir o descifrar. Había yo mencionado, licenciado, de que tiene cada estado o cada gobierno de turno tiene que hacer malabares para tratar de ver esta situación de migración. Obviamente, licenciado, lo que yo quería llegar en proceso o en sí, es que en el caso, se me viene a mí algo a la mente, licenciado. En el caso de que, por ejemplo, yo como extranjero llego al Ecuador y yo quiero estudiar en una universidad pública, ¿no? Pero yo estuve hace unos días atrás, así mismo, leyendo artículos de que lamentablemente, no sé si es que es por pena, no, como usted lo dice, no sé si es que es porque como tuvo dinero, pagó, pero veo que de cada 10 personas migrantes que llegan de otros países a Ecuador, de cada 10 personas, al menos 4 o 5 migrantes acceden a universidades aquí en el país. Por eso es que aquí la pregunta vendría a ser el Estado, ¿cómo manejaría eso? ¿Cómo controla eso? ¿Por qué hay, y ahí sí coincido con el compañero de que debería primero ponerse en primer plano a nuestros jóvenes, a quienes estamos aquí en busca de, ya de años atrás, en busca de, primero que nada, de un cupo. Y hay quienes tienen la suerte que, bueno, acceden, no sé cómo, pero acceden y son de otros países, acceden a la universidad pública. Y para tomar una referencia nomás, licenciado, para ya dejarle a usted eh, que continúe, en la actualidad también no sé cómo se manejó el último proceso de acceso a la universidad, que hay compañeros que están aquí, incluso no sé cómo hicieron o qué pasó o qué hicieron en el sistema de que ya no hicieron nivelación y ya están en la carrera prácticamente. Y otros que sí hicimos nivelación, no sé cómo, qué pasó ahí. Y es el mismo caso de en otras ciudades que estudiantes que son migrantes, ¿no? De otros países viven acá en Ecuador, no pasan nivelación y están en plena carrera. Por eso digo, el Estado, ¿cómo controla eso? En el caso del ministro,
en el Ministerio, perdón, de Educación, ¿qué pasó? O sea, algo reconfiguraron o hicieron algo. No sé si usted tiene algún dato, licenciado, de Claro, pronto. mire, estimado Luis, y usted toca un tema desde su perspectiva personal, ¿no es cierto? Cuando se establece en nuestro país una planificación estatal a través de tres instancias: Consejo de Educación Superior, el CASES o Consejo de Aseguramiento y Control de la Calidad de la Educación Superior, y la Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología, lo que se hace es un análisis de la circunstancia que tenía la Universidad Ecuatoriana. Ya hemos mencionado fenómenos lamentables en los cuales se creaba con mucha facilidad estas universidades que se convirtieron en un centro de promoción de la corrupción cuando sin exigencia académica, sin ni siquiera asistir a clases, sin ni siquiera compartir un proceso de enseñanza-aprendizaje, se entregaban títulos de pregrado y posgrado. Era necesario implementar acciones concretas que vayan a solucionar este problema, por supuesto. Lo que no se estuvo de acuerdo por quienes creemos que la universidad debe ser pública, que debe ser abierta, que debe ser universal, que debe permitirse a los estudiantes que ingresen a una carrera en la cual se sueña concluirla, porque va a ser la carrera que nos va a permitir vivir el resto de nuestros días, porque es la carrera que hemos soñado desde niños, etcétera. Se empezó a planificar, digo yo, en función de una oferta y una demanda, que el capitalismo lo plantea así, ¿no? Entonces, una oferta del sistema de educación superior con universidades que tienen carreras y cupos asignándoles en función de qué: de una evaluación académica de todos los estudiantes de bachillerato, más una evaluación que tiene que tomarse en función de un puntaje, el requerimiento para ciertas carreras. Mientras mayor tiene la demanda de la carrera, en una universidad específica, el puntaje es mayor. Y bajo esa determinación, lo que se planteaba era que justamente las y los estudiantes que tengan mayor rendimiento académico puedan escoger la universidad en la cual quieran estudiar, que normalmente es de acuerdo a la situación socioeconómica nuestra, más cercana a nuestro domicilio, y con la carrera que yo aspiraba por mi vocación o porque así lo considero hacerlo. ¿Hay desviaciones del sistema? Por supuesto, Luis. Hay desviaciones en los cuales claramente se está mostrando algunos ejemplos que no quiero tocar, pero sin embargo, en estas relaciones internacionales, decía yo, con el proceso migratorio, no se les puede impedir tampoco a quienes tienen una regularización migratoria en el territorio que fuera: un ecuatoriano en España, un ecuatoriano en Estados Unidos, un venezolano en Ecuador, un brasilero en Ecuador, impedirle que estudie una universidad ecuatoriana si es que ha cumplido el proceso, si es que ha obtenido la calificación requerida para la carrera en una universidad ecuatoriana, etcétera. Entonces, esos ámbitos son los que no debe permitirse un proceso de discriminación hacia el extranjero, como el que va a ocurrir, por ejemplo, en la Argentina. En la Argentina hay una dinámica muy importante que es distinta a lo que ocurrió en Chile, lo que ocurrió en Ecuador, en Colombia o Perú. Lamentablemente, en el Ecuador, y esa es la evaluación que hace el mismo Consejo de Educación Superior, el mismo que hace el CNESID, el mismo que hace el CASES, en esa categorización en el Ecuador, sale a la luz y dice: la mejor universidad en el Ecuador es la Universidad San Francisco. Pregunto yo acá a quienes estamos conectados esta mañana: ¿tenemos nosotros recurso financiero de aproximadamente $5,000, $6,000 semestrales para estudiar una carrera en esta universidad que, categorizada de esta manera, sale a la luz como que es la mejor universidad en el Ecuador? ¿Podemos hacerlo? No. ¿Es una universidad para élites económicas? Sí. ¿Es una universidad parecida a la chilena? En la chilena hay una seria discusión del pueblo y la sociedad chilena, porque igualmente hay procesos de diferenciación y asimetría entre la educación privada y la pública. La educación privada desde el nivel inferior, secundario y superior en Chile tiene mayores posibilidades de generar procesos de trabajo posterior una vez concluida su formación académica universitaria.
frente a una universidad pública. En la Argentina no. El fuerte de la Universidad de Argentina es la universidad pública. Ahí están investigadores, están ministros de economía, está realmente la capacidad académica argentina está en la universidad pública. La universidad privada también como una fuente de ingresos extra en el ámbito educativo con quienes quieren invertir en educación privada, por supuesto. Y bajo estas características, la universidad privada en todo el mundo puede estudiar un ciudadano de cualquier característica que cumpla con los requisitos que esa universidad privada establece en función de un pago de una alícuota. Entonces, estas características de migración frente a marcos constitucionales y el tema que ustedes están tocando hoy de educación, son temas que tienen que ser trabajados, analizados en convenios internacionales y la facilidad que se tiene, por ejemplo, en los convenios que se denominan regionales, como el que tiene Ecuador de Andrés Bello con Venezuela, Cuba, Colombia y Perú, permite una libre movilidad y registro de títulos. Entonces, ustedes váyanse a Cuba, tienen un título académico universitario de posgrado, vienen acá y el CNESID la registra inmediatamente por estos convenios, eximiéndose de otros requisitos que si van a otro país distinto de estos convenios tienen que establecerlo. Entonces, esta parte que ha traído debate, que ha traído preocupación, es justamente porque toco el tema de la educación, toco el tema de las relaciones internacionales en los procesos migratorios. Así como queremos que nos traten otros estados a nuestros migrantes y a nosotros, planteo yo también la posibilidad de que se establezcan marcos constitucionales, normativos y procedimentales para que ellos puedan tener estas mismas facilidades. Quiero agradecerles de esta mañana, voy a cerrar ya la clase, esta grabación, porque ha sido una clase, creo yo, muy fructífera, es un tema realmente que tiene que llamarnos a la reflexión, al debate. Ustedes como comunicadores tienen que saber y conocer estos temas, argumentarlos con datos, como los decía Luis, como nosotros estamos planteando desde la perspectiva ecuatoriana la posibilidad de que retornen nuestros estudiantes argentinos que están en las universidades argentinas, que no van a poder pagar este arancel que se está pidiendo, esta matrícula por parte del presidente. Está preparado nuestro sistema universitario ecuatoriano para ese traslado. Está preparado el sistema ecuatoriano para aperturar a los estudiantes, bachilleres que van creciendo en número y que requieren estudiar también la Universidad Estatal de Bolívar, o quieren estudiar en la Universidad Central del Ecuador, quieren estudiar en la universidad más cercana a su ciudad, perdón, a su comunidad. Entonces, estos temas creo yo que sí hay que irlos tratando a futuro. Agradecerles en esta mañana por la clase síncrona. Nos estaremos viendo la próxima día viernes, siempre como es la única clase que tenemos, por supuesto, para poder vernos, para poder debatir, para poder analizar. Les agradezco por su presencia. ¿Alguien quería hablar? Elizabeth, me parece que encendió el micrófono. Sí, Lisa, le iba a decir igualmente gracias, o sea, por el conocimiento que usted nos ha entregado el día de hoy. A los tiempos le veo a Elizabeth, ¿o si está asistiendo o no? Sí, sí, Ah, no. Bueno, Lisa. me parece que Fabricio acaba de conectarse. Yo, mientras ustedes hablaban, ya tomé lista. Déjenme ver si Fabricio está o no. Bueno, les agradezco un montón. Estaba desde el inicio. Ah, sí estaban. Chévere, Sí, Fabricio, mil estaba desde el disculpas. inicio. Un fuerte abrazo, espero verles en la evaluación y si es que se toma la decisión de que no tengan que venir, de mi parte encantado. Yo entiendo las condiciones socioeconómicas y más aún ahora de seguridad que tienen que garantizarse hacia ustedes, así que el día que se establezca a partir del miércoles 14 en el cual se tome esta evaluación, yo con mucho gusto aperturaré la evaluación en el entorno virtual para que lo puedan realizar en este segundo parcial. Será de la misma manera, objetivo, bla, bla, bla. No se pregunten entre ustedes porque ya les pasó que por hacer un examen comunitario tuvieron algunas dificultades. Fuerte abrazo, les veo el próximo día viernes. Cualquier cosa, me escriben al celular o al correo electrónico, sin problema. Fuerte abrazo, cuídense mucho. Nos Chao, vemos, Lisa, Elizabeth. para los Chao, Hasta luego, Santiago. carnavales. Licen. Chao, Gracias, chao. dicen.